buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy os traigo en Mundo Azul un vídeo súper interesante. Un vídeo que yo pensé, fijaros por dónde voy, que nunca haría. No porque no resulte un tema que sea necesario tocar, sino porque como siempre en Mundo Azul damos una visión de investigación más bien positiva, más bien benévola, más bien, no sé, con un aspecto un tanto más claro en algunos conceptos que nunca pensé que tocaría esto. Pero lo estuve pensando el otro día, lo estuve meditando y dije, creo que también es necesario, creo que también es interesante y creo que también puede generar un punto de vista que, yéndome en las antípodas del hecho de lo que siempre nos venden, ¿no? Del terror, del miedo, de la inseguridad, sí que puede ayudar a proporcionar cierto tipo de claridad y sobre todo cierto tipo de prudencia a la hora de actuar o a la hora de, bueno, pues saber cómo desenvolverse o cómo desarrollar una actuación. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de los ovnis agresivos o de los casos ovnis agresivos, que ha habido sorprendentemente muchos. Yo en Mundo Azul, aquí tenéis la encuesta, hice una especie de compendio y os pregunté que qué pensabais vosotros acerca de qué porcentaje había de los ovnis agresivos o de aquellos casos ovnis que habían sido con una actitud más bien agresiva. Vosotros ahí pusisteis vuestras opiniones, yo puse un porcentaje, menos del 20%, más del 40%, más del 60 o 70%, entre el 80 o 90%. Amigos míos, para sorpresa, yo personalmente, de lo que yo sé, y luego de otros muchos investigadores, en este caso también el famoso JJ Benítez y demás, sorprendentemente hay un casi 50% de casos agresivos en el mundo, de casos registrados agresivos en el mundo, o si no ha habido una agresividad, ha habido una influencia negativa, o ha sido un caso en el que por H o por B ha habido una envolvente de negatividad, por así decirlo. Pero bueno, antes de todo eso, vamos a ver un poco ese análisis que siempre tanto nos gusta para tomar un poco de conciencia, para tener más una perspectiva mucho más clara, mucho más limpia acerca de lo que estamos tratando, y luego nos metemos un poco en el meollo del asunto y hacemos una reflexión de la circunstancia. Hoy, amigos míos, redoble de tambores en Mundo Azul, los casos ovnis agresivos. Mucho se ha hablado sobre el fenómeno ovni, sobre el encuentro con tripulantes y sobre la posible influencia sobre el ser humano a lo largo de la historia. Los casos recopilados por investigadores de todo el mundo hablan por sí solos, tocando todos los rangos sociales y todas las edades. Como fenómeno de estudio existen muchas caras y muchas vertientes. Una de ellas, las más negativas y aterradoras, son los casos en los que estas entidades no humanas de otros mundos, otras dimensiones o otros lugares del cosmos se muestran agresivos con nosotros. La abducción de Gundia Mackay. En octubre del 2001, Amy Rylance, de 22 años, en aquel entonces su esposo Cale y su amiga Petra, estaban en la casa de Rylance Gundia, Australia. Petra se despertó a las 11:15 de la mañana y fue a la sala de estar, donde quedó horrorizada al ver que Amy era llevada por la ventana sobre un rayo de luz en una posición para dormir hacia una enorme nave que había afuera. Petra despertó a Kate, pero para cuando él entró en la sala, Amy ya no estaba. La cortina estaba rasgada y los arbustos de fuera estaban quemados. La pareja llamó a la policía, a la cual le resultó difícil tomar la denuncia en serio.
Sin embargo, unos 90 minutos más tarde, Kate recibió una llamada telefónica de una mujer de Mackay, Queensland, a una distancia de 8 horas en auto de Gundia. La mujer dijo que estaba con Amy, quien se encontraba en el hospital, aturdida y deshidratada. Nadie pudo explicar cómo había recorrido semejante distancia en tan poco tiempo. Amy estaba ilesa, salvo unas marcas rojas en la parte superior de sus muslos y los talones. Ella dijo que recordaba haber estado recostada en una cama junto a unas figuras altas inclinadas sobre ella que la tranquilizaban y tomaban muestras. Cuando la hallaron, su vello corporal había crecido considerablemente, lo que sugería que había estado ausente durante mucho más tiempo que las pocas horas en las que estuvo desaparecida. La abducción de Jessen Long. Jessen Long tenía apenas 5 años, según cuenta, cuando fue abducido por extraterrestres por primera vez. Exploraba el bosque junto a su hermano, cuando se toparon con una estructura redonda en un claro. Una figura alta se les apareció y los dejó paralizados. Jesse recuerda que lo llevaron a la nave y lo colocaron sobre una mesa fría. Sentía cómo las figuras que tenía alrededor le hinchaban y le golpeaban las piernas. Jesse dice que en los años subsiguientes fue abducido muchas veces. Afirmaba que experimentaron con él, incluyendo la extracción de esperma, utilizándolos para hacer cruzas con una extraterrestre femenina. Jesse cuenta que en 1990 los extraterrestres le presentaron a un bebé, el cual decían que era de él. También conoció a otros 9 de sus hijos híbridos. Jesse actualmente tiene 65 años. Dice que sabe que mucha gente no le creerá, pero insiste que sigue diciendo la verdad. La abducción de Antonio Vilas Boas. En octubre de 1957, un granjero brasileño llamado Antonio Vilas Boas vio una estrella roja en el cielo. La luz se acercó hasta que Boas pudo divisar una nave espacial, la cual aterrizó en su campo sobre 3 largas patas. El hombre trató de escapar en su tractor, pero un pequeño humanoide de ojos celestes lo agarró. Boas afirma que lo llevaron al interior de la nave y le cubrieron con una sustancia que parecía un gel. Luego lo obligaron a tener relaciones sexuales con una criatura femenina que tenía vello púbico rojo brillante, con el fin de producir un híbrido humano alienígena que los extraterrestres criarían. Finalmente, Boas fue escoltado afuera de la nave y regresó a la Tierra 4 horas más tarde. Tenía quemaduras en el cuerpo, náuseas, legiones y dolores de cabeza, y un médico le diagnosticó la enfermedad por irradiación. Luego, Boas estudió abogacía y se aferró a su historia durante toda su vida. El incidente ovni de Travis Walton. En noviembre de 1975, 6 trabajadores forestales de Arizona informaron haber visto a su colega Travis Walton lanzado por los aires en un rayo de luz desde un ovni situado sobre los árboles. Los trabajadores denunciaron la desaparición de Walton. La policía sospechaba que había sido asesinado por el grupo que había desechado su cuerpo, pero 5 días más tarde, Walton reapareció, afirmando que había sido abducido por extraterrestres. Según describió, había caminado sobre una mesa, rodeado por figuras pequeñas que llevaban vestidos de color naranja. Su piel era suave y blanquecina, y sus cabezas calvas eran demasiado grandes para su cuerpo. Tenían enormes ojos marrones brillantes. Walton escapó de los alienígenas y huyó a través de la nave. Finalmente se encontró con otros humanos a bordo, vestidos con uniformes azules. Ellos no le hablaron, sino que le colocaron a la fuerza una máscara de gas, de modo que perdió el conocimiento. Walton afirma que lo que recuerda luego de eso es haber despertado, temblando y confundido, al costado de una ruta de Arizona. Bueno,
Pues como veis, estos son algunos de los casos, como digo siempre, un pequeño resumen, amigos míos, porque existe, al igual que siempre digo que del fenómeno ovni se podrían llenar bibliotecas y bibliotecas de casos, os puedo asegurar que por todo el mundo se podrían llenar, si no cientos, probablemente miles de bibliotecas de casos agresivos ovnis. Parece una locura, parece que todos aquellos que estudiamos el fenómeno ovni siempre hablamos de casos de curación, que los hay, de casos de información benéfica, que los hay, de un contacto, bueno, pues agradable, de un contacto sencillo, de un contacto que lo único que pretenden es abrir la mente, que los hay, y que siempre el fenómeno ovni parece responder a algo metódico, o por lo menos a algo estudiado, que ninguno es porque sí. Pero claro, llega a este punto, este tipo de casos que decimos, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué nos hacen este tipo de cosas? Porque estas personas igual, yo pienso que igual que podemos hacer un compendio de casos, analizarlos y ver que básicamente lo que están diciendo es real, o que a priori es real, la cantidad de casos que ya se van de la casuística, la cantidad de datos que hay, la cantidad de personas que afirman haber sufrido exactamente lo mismo, con unos humanoides, con otro más alto, más bajo, una nave de estas características, de otra, que le hacen esto, que le hacen lo otro, amigos míos, es muy alta, muy alta. Y algunos investigadores, y ahí os pongo unas fotos que son bastante interesantes, que ya evidentemente todos conoceréis, del famoso JJ Benítez, que en muchos casos ha afirmado que, bueno, pues que hay que tener cuidado, y yo ahí os pongo una imagen que ratifica en este caso lo que os estoy contando. En este caso es de una entrevista que le hicieron para el libro de mis primos, y como veis, en ella pone JJ Benítez: hay un alto porcentaje de extraterrestres violentos, son un peligro potencial para nosotros. Ahí veis la entrevista, parte del extracto que sigue en la siguiente foto. JJ Benítez lo defiende, los ovnis existen, llevan años estudiando este fenómeno, toda una vida que ha resumido en un libro, Mis primos, de Planeta, una obra donde reúne 250 casos registrados, más los que hizo también en Solo para tus ojos, de estos contactos entre hombres y todas esas criaturas procedentes de otros mundos. Pero el escritor alerta, no hay que caer en clichés y tener mucha precaución y cuidado. Proceden de civilizaciones diferentes y muchos de ellos son violentos, agreden a los humanos y hasta nos secuestran para examinarnos. También os pongo parte de la siguiente entrevista que sigue ahí. No siempre son pacíficos, y dice un porcentaje, un 52% son agresivos, o sea, sin más del porcentaje que os he dado. Y ahí la siguiente foto que os pongo es un recorte de un periódico que pone, asegura el chileno Antonio Uneus, experto en el tema, los ovnis no son muy amistosos y experimentan con los humanos. Bueno, no solo lo ha dicho JJ Benítez, no solo lo ha dicho Antonio Uneus, sino también el famoso Freixedo, también lo ha dicho Jiménez del Oso, en este caso el pequeño homenaje que le hicimos en el vídeo anterior, y otros muchos investigadores que han mencionado que se han encontrado muchos casos de fenómeno ovni en donde ha habido agresiones. Sobre todo, todos relacionados, o la gran mayoría relacionados con las abducciones. Ya sabéis que está el contacto en el tercer grado, el contacto en el segundo, en el primero, dependiendo de la proximidad, no solo con la luz, sino si también ves, por ejemplo, a los humanoides, si hablas con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay casos en los que estos humanoides se presentan, sin necesidad de que te abduzcan, y te agreden. Hay casos en los que te abducen y te agreden. Hay casos en los que se cuelan en tu casa y te agreden. O sea, los casos son muy grandes y todos, como digo, relacionados con el fenómeno ovni. JJ Benítez, para aquellos que sea un referente para nosotros, al margen de, ya sabéis, de las cosas con las que no estoy de acuerdo con él, etcétera, etcétera, que no voy a volver sobre ese tema porque sería siempre redundar en lo mismo. Sí que es verdad que yo en este caso, con el fenómeno ovni, me fío mucho de él porque ha demostrado que ha investigado mucho sobre el tema. No significa que lo sepa todo, sino que ha investigado mucho sobre el tema, y que dentro de los que hoy os ha presentado, en este caso yo tengo ahí Solo para tus ojos, que también muestra muchos casos agresivos. Él ha mencionado uno siempre que le dejó súper impresionado, de una familia que iba en un coche, una familia con sus dos hijos, con el padre, con la madre, y de repente una luz se posicionó cerca,
se bajaron del vehículo, esta luz se quedó en un árbol y creo recordar que comentó Benítez que el hijo concretamente se paró, lo señaló y el ovni le lanzó un rayo en la cabeza y le hizo un boquete en la cabeza sin mediar palabras, sin justificación ninguna y lo mató en el acto. JJ Benítez presenta sus pruebas, habla sobre ello. Evidentemente este es el caso que ratifica y certifica que el hecho de que los ovnis hay que tener cuidado con ellos porque no todos son benéficos, sino hay que ir como, oh, hermanos de luz, paz y amor. Me recuerda, no sé si vosotros lo tenéis en la cabeza, la imagen de Independence Day, la primera, en donde la gente, donde están los platillos de Independence Day, se pone allí con pancartas, amor, cariño, a venir aquí, que estamos aquí, sí, no sé qué, y de repente el ovni le hace con un rayo al edificio donde esta gente está subido, ¡pua!, y lo revienta. Pues esto sería un poco un caso escatológico parecido, en el que siempre que tengamos, por lo menos para tener un poquito de precaución, siempre que tengamos un contacto directo con estas criaturas, con estos seres o con algo extraño, siempre, amigos míos, tener precaución. Está bien salir a las carreteras en busca del misterio, está bien investigar, está bien, pero siempre que viváis un acontecimiento así, tener la cabeza fría y el instinto de supervivencia está por algo. ¿Podéis ser que en el 90% de los casos os encontréis con seres buenos? Puede ser, pero que también existen casos de agresiones, y de agresiones injustificadas, porque muchos dicen, no, es que claro, si un aldeano coge un rifle y le pega un tiro, pues ¿qué esperáis, no? La reacción de las otras, que no se vayan volando, y no, ¿por qué menos que respondan? Sí, pero no es solo en esos casos, sino casos en los que directamente el que ha atacado ha sido esta raza, casos en los que sin mediar palabra han cogido a una persona de un lugar, le han abducido, lo han dormido en plena carretera, en pleno coche, lo han cogido, le han diseccionado, amigos míos, porque hay casos en los que, recuerdo uno de Estados Unidos de una mujer que contaba que que ella en un estado de medio duermevela había sentido cómo le habían quitado el cerebro y luego se lo habían puesto. Que le habían hecho sufrir barbaridades, horrores, metiéndote tubos por el ano, quitándote la sangre, hurgándote en los órganos, y luego con una tecnología X, esas cicatrices, si no se habían cerrado, tenían muy pocas. Gente que ha podido detectar cómo les han metido chips, gente que tiene marcas en el cuerpo de succiones extrañas, como con picotazos extraños, gente que tiene unas vivencias súper nítidas y súper claras. Aquí pasa una historia que es, bien, como te digo, si nos creemos o si evidentemente nos dejamos regir por las pruebas y decimos, bueno, aquí lo que hay es lo que hay, y si nos creemos una parte, si nos creemos las cientos de miles de pruebas que hay del fenómeno ovni, de fotos, de vídeos, de testimonios, de toda la rango, pues también lo hay de ataques, con lo cual es exactamente igual de válido, por lo cual me hace entender que también existen, que habrá algunos más flipados, menos flipados, algunos que se han inventado, otros que no. Pero hay casos muy sorprendentes y muchos de ellos llegan a la misma conclusión. Y el tema, que esto también es sorprendente y para muchos de nosotros, en este caso para mí, no sé cómo conjugarlo, y lo digo abiertamente, no sé, amigos míos, cómo conjugarlo, ni lo entiendo, ni lo concibo, ni lo asimilo, el hecho de, yo creo que estamos viviendo en un gobierno espiritual, planetario, en el que hay unas ciertas normas que no se pueden saltar. Una de las normas grandes es el hecho de venir, bajar y presentarse públicamente ante todo el mundo y que los vean en un reportaje público todo el mundo. Ahora bien, que sus formas de dejarse ver sean susceptibles en puntos a que se dejen grabar, a que se dejen ver, sobre todo con los tiempos que pasan de la tecnología, entiendo que es un plan en el que van concienciando, van abriendo mentes, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasa? Que si ese gobierno que tiene a cuentagotas estas apariciones, que nadie creo que aparezca así o de ese tipo de formas, aparece sin un tipo de permiso, vamos a decirlo así, ¿dónde narices está ese gobierno, esos policías, esa gente que nos protege, esa espiritualidad, o incluso esos seres que estoy segurísimo que también trabajan para la divinidad en un plano más físico y que son como nosotros, pero que están mucho más evolucionados y una especie de jerarquía, ¿no? Lo espiritual y lo material, pero que están muy por encima de nosotros, pero que no llegan a ser espirituales, que son de otros mundos, de otras dimensiones, pero bueno, están haciendo el trabajo de, vamos a decirlo, de pseudo policías, pseudo vigilantes, pseudo controles, pseudo lo que sea.
¿Cómo demonios permiten que estos desgraciados, estas criaturas, estos mamones tengan la cultura que tengan la civilización y el entendimiento que tengo? Creo que no hay justificación ninguna para que una mujer la cojan, la quiten el cerebro, la hurguen, la preñen, la hagan esto, la hagan lo otro, o le quiten semen, la torturen, la hagan acostarse con uno, con otro. Eso no hay justificación ninguno, pero ninguno, ni que quiten a tu hija. Por eso, o sea, yo solo estoy pensando en que roben a mi hija. Como dicen en Andalucía, qué mal, se me pone un cuerpo terrible. Y eso no hay justificación. ¿Dónde está ese gobierno planetario? ¿Dónde está ese gobierno universal? ¿Dónde están esos policías, esos protectores, esa gente que nos observa? ¿Les dejan pasar? ¿Les dejan hacer este tipo de cosas? Entiendo que no, pero entiendo que al igual que ellos tienen tecnología, el otro lado no benefactor, o sea, el otro lado agresivo, también tiene esa tecnología, y que dentro de la disposición o el control férreo hay huecos por donde estas criaturas se cuelan, y hay vamos a decirlo así, barridos por lo que estos seres no son detectados y pueden hacer este tipo de cosas. Esto es una especulación mía, intentando entender cómo, si se supone que estamos controlados y cómo de alguna manera hay unas normas o unas pseudonormas de evolución, de progreso, de no interferencia, o de cómo es posible que vengan desde fuera y nos ataquen, nos agredan, teniendo en cuenta que somos mucho más débiles en todos los sentidos. Esos que nos protegen también deberían protegernos en este aspecto, y si no lo hacen, ¿por qué? Yo entiendo que hay cosas que desconocemos detrás de todo este tipo de circunstancias. Eso por un lado. Y luego creo que hay razas que son agresivas, realmente. O sea, voy a decir malvadas, suena un poco pueril, un poco infantil, pero yo creo que realmente lo son. Y no es por hacer el juego antagonista del bien y del mal siempre igual, en el mismo círculo inacabable. Pero creo que es real, que hay razas de las cuales no te puedes fiar y que incluso son peores que nosotros. Y dices, madre mía, pues ¿cómo tienen que ser? Pues sí, evidentemente. Lo primero, ¿por qué? Porque son razas extremadamente agresivas, probablemente con una cultura brutalmente belicosa, y que encima tienen tecnología, con lo cual les hace todavía más peligrosos. Y probablemente el sentido del bien y del mal y de la moralidad no sea el mismo que nosotros. O sea, que cortarle la cabeza a alguien y chuparle la sangre, probablemente para ellos no tenga ningún sentido, y seas poco menos que, pues eso, que ganado, como dice mi amigo Freisedo, ¿no? Pero entiendo que estas criaturas no lo pueden hacer siempre, y que cuando lo hacen se están saltando, entiendo, esto como digo es especulación mía, se están saltando la norma, y que lo hacen al margen de la ley, ¿vale? Que luego a lo mejor les pueden pillar, que luego a lo mejor les pueden dar en el lomo, y que luego a lo mejor, evidentemente, como pasa siempre, puede ser que se escapen y se salgan con la suya y hayan hecho eso y no tengan ningún tipo de repercusión. Puede ser, ¿por qué? Porque entiendo igual que pasa aquí hay investigadores, hay policías, hay todo llevado, ¿vale?, a analogía humana, que no me digo que sea exactamente igual, pero para que lo entendáis, hay una burocracia que domina todo eso, y hay unos, supongo, unas entidades, unos seres, unas criaturas que se dedican a la protección, a la supervisión, a todo ese tipo de cosas, y que también se les pueden pasar cosas, y que también se les puede engañar, y que también se les puede, aunque luego en el cómputo general sea un cómputo efectivo, sí que tiene estos claros oscuros por donde estos seres efectúan este tipo de tropelías, de cosas que no están ni en la mente del Señor, que a un niño de 5 añitos lo cojan y le hagan barbaridades, sea para el fin que sea, amigos míos. O sea, porque ya me veo a muchos justificando este tipo de casos. No, es que claro, ellos son científicos, vienen a estudiar, pues que se estudien el culo, que se cogen y se arrancan los pelos del culo a ellos mismos a ver qué les parece. Amigos míos, eso no hay justificación. Estás invadiendo no solo mi intimidad, sino me estás llevando por la fuerza a hacer algo que no quiero. Otra cosa es que tú incites en la vida de una persona y generes una serie de circunstancias para que esa persona pueda hacer esto, pueda hacer lo otro, pero siempre con un fin benéfico y siempre de una determinada manera. Y otra cosa es que invadas su vida, le medio duermas, le cojas, le metas en una nave, le hagas perrería, le sueltes, le vuelvas a coger, porque muchos de ellos afirman haber sido abducidos durante varias ocasiones. O sea, son cosas que están fuera de toda justificación. Eso no hay quien lo justifique, y nadie me puede blanquear esa situación. Nadie me puede decir, no, es que a lo mejor no lo hemos entendido bien. Joder, porque te metan un turulo por el culo, es que eso no hace falta entenderlo bien o mal, es que a la gente le va a molestar, y sobre todo que me lleves en contra de mi voluntad.
Y esos directores del poder o esa circunstancia que hay en torno al planeta que nos protege, que nos vigila y que nos supervisa, también podía hacer algo. Como digo, probablemente, especulación propia, probablemente lo hagan, pero probablemente en otros muchos casos estas criaturas que hacen eso operen al margen de la ley establecida en el planeta, que puede ser, que puede haber casos. ¿Y cómo no sabremos de personas que han desaparecido, tal vez relacionados con el fenómeno ovni, y que han desaparecido para nunca más volver? Da miedo, da canguela, hace que te replantees la situación del fenómeno ovni de una forma diferente. Pues para eso es este vídeo, no para infundir miedo, sino para tener conocimiento en las cabezas y ser lo suficientemente inteligentes como para saber que no todo es bueno en la vida del Señor, como se suele decir, que no todo es bueno relacionado con el fenómeno ovni. Igual que pasa en el mundo, que tú sales a la calle, puede venir uno, se le cruza el cable, pegarte un tiro, te pueden secuestrar, te pueden hacer miles de cosas, también supongo y entiendo que hay fuera. ¿Que hay una vigilancia más extrema? ¿Que hay una serie de capacidades más brutales? Sí, pero entiendo que igual que lo que pasa aquí, también pasa arriba, también pasa afuera. X, entenderlo como vosotros mejor lo podáis hacer. Pero, en definitiva, que tengáis siempre cuidado, porque los casos ovnis agresivos existen y muchos, amigos míos, y muchos, no son unos pocos. JJ20 dice el 50 y pico %, en la encuesta me habéis puesto que son menos del 20, menos del 40, muchos más del 40%. Y eso, en cómputos generales, lo hace una cosa muy peligrosa. Evidentemente no pueden venir a arrasar una ciudad e irse, porque eso sí generaría, porque eso sí que hay un control, porque eso es algo mucho más grande, eso es a una escala mucho más global. Ahora bien, colarse por las filas del ojo avizor, como se suele decir, coger a uno, hacerle una perrería y largarse rápidamente, bueno, pues, o a lo mejor le cogen según le están largando y le meten cera, pero el daño ya está hecho. Y eso a lo mejor entiendo que hay razas que tienen ese tipo de tecnología, o que a lo mejor lanzan cierto tipo de cortinas de humo para tenerlos entretenidos y luego hacen eso, no lo sé, pero sea como fuere, no hay justificación ninguna para hacerlo, y hay casos ovnis agresivos. Eso no lo dudéis, y tener mucho cuidado siempre que veáis un ovni, siempre que veáis alguna criatura o tengáis la suerte o la desgracia, porque mira, gente tiene la desgracia de tener este tipo de cosas, de sufrir o de vivir una experiencia así, siempre, siempre, siempre tener cuidado, y siempre lo primero es vuestra seguridad. Siempre lo primero es vuestra integridad, por encima de que os digan H, de que os digan B, de que os digan blanco, de que os digan negro, y mucho menos de que os hagan. Siempre intentar protegeros a vosotros por encima de todo. Hasta aquí, amigos míos, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido para tener una conciencia un poquito más global de la situación. Gracias a todos por todos vuestros comentarios, por todos vuestros apoyos, por todo ese seguimiento que me hacéis en las redes sociales de Facebook, de Instagram. Como digo, dentro de poco os daré una primicia que va a ser bastante interesante y bastante buena, también relacionado conmigo, con Mundo Azul y con todo esto que estoy haciendo. También os recuerdo el grupo de Telegram de Mundo Azul con 138, 139, 100 y pico miembros. Maravillosas personas, increíbles conversaciones. Y bueno, amigos míos, sin más ni más, os espero en el próximo vídeo y un abrazo enorme para toda esa familia azul. Mundo Azul.